Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Dios nos bendiga y nos guarde este domingo 23 de febrero. Ayer comenzamos a estudiar la lección número 9, el conflicto cósmico. El texto reza así: dirigiéndose Dios a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer. La mujer, que es Eva, es símbolo de la iglesia. Y entre tu simiente, es decir, tu descendencia, la descendencia de Satanás y la descendencia suya. La descendencia que en este caso es Cristo, según Gálatas capítulo 4. Esta te herirá, no es esta. En hebreo dice este, refiriéndose a un varón, porque Cristo vendría como varón, no como hembra, sino como varón. Este te herirá en la cabeza. ¿Qué pasa con la serpiente cuando se golpea? O realmente herir, el verbo implica cercenar o aplastar. Entonces una mejor traducción es: este, que es Cristo, la simiente, te aplastará la cabeza. ¿Qué pasa cuando tú aplastas la cabeza a una serpiente? Muere. Y tú, ¿quién es tú? Satanás. Tú, porque recuerde que se está dirigiendo Cristo a Satanás, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Cuando se hiere en el talón, cuando la serpiente muerde, muerde por detrás, muerde por el talón, en este caso, en una forma alevosa. No enfrenta, sino que por detrás muerde para inocular su veneno, y Cristo muere. Génesis 3:15. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque esa promesa de Génesis 3:15 es el primer evangelio que aparece en la Sagrada Escritura. Y gracias porque cumpliste fielmente enviando a tu Hijo a la tierra para morir por nosotros, y al morir ya moralmente le ha aplastado la cabeza a Satanás, y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Para hoy domingo, un enemigo hizo esto. Quiero terminar la idea de ayer para pasar al enemigo que hizo esto, refiriéndose a una parábola que Jesús invoca en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. De ahí que al hacer Dios el universo y hacer sus criaturas, en este caso los ángeles, ellos fueron instruidos. Entre ellos estaba Lucifer, que no era Satanás. Lucifer significa portador de luz. Satanás significa el adversario o el que me hace la guerra. Y en el griego es diablo, que se pronuncia diabolos, que significa el acusador, que son nomenclaturas, que son nombres de identidad de la función de ese enemigo. ¿Cuál era el problema de este ángel? Que siendo el ángel que tenía más poder, el ángel que conocía más de Dios, el que entraba en los designios de Dios,
ese ángel cuya gloria divina descansaba sobre él, comenzó a desear el puesto de Cristo. ¿Por qué el puesto de Cristo? Porque Cristo era un ángel. Y él dijo, un ángel como yo no debe tener acceso al Padre si yo soy el que mando el coro de ángeles y doy el do central. La enemistad o el odio surge porque él se igualó a Cristo, porque Cristo era un ángel, según lo he probado en otras lecciones, según Éxodo 3, dice que Cristo es el ángel de Jehová. Y luego más abajo dice que es Jehová. Por tanto, Cristo se hizo ángel para que los ángeles, quienes él creó, entendieran que él los entendía como ángel. Como ángel y como ángeles. Y hablaba en el idioma de ellos. Pero Lucifer dijo, pero no puede ser que este ángel que habla como ángel tenga acceso al concilio divino y no yo, que soy el ángel supremo. Y de ahí vino la envidia. La envidia. Y él entonces en Isaías 14 vemos que hay una rebelión que él mismo instiga en los demás ángeles. ¿Saben una cosa? Dice Conflicto de los Siglos, página 509, que en el querubín, una posición grande en el cielo, eso era Lucifer, un querubín cubridor, pues cubría la gloria de Dios en su trono, cubría. Él se llevó no solamente querubines, también se llevó serafines. Usted en el Conflicto de los Siglos llevó serafines. Y ellos se rebelaron contra Dios porque ellos decían, como los ángeles, como obedecemos a Lucifer y es nuestro jefe inmediato, no tenemos que obedecer a Cristo, que solamente está con el Padre en su concilio. Y ya sabemos lo que pasó. Hubo un conflicto. Y esa rebelión de Lucifer no cogió ni un año ni 100 años. Dice la sierva de Dios que se tomó mucho tiempo él maquinando eso y madurando. Ahora, ¿por qué Dios no lo destruyó? Ahí viene la parábola del trigo y la cizaña. Palestina es un país agrícola, o mejor dicho, en los días de Cristo era un país agrícola, porque Palestina es otra cosa hoy. Pero en los días de Cristo, Palestina era un país agrícola. Y en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, encontramos una parábola de un hombre que siembra una semilla. Y ese hombre, al sembrar la semilla, los trabajadores, al dormir, que era de noche, dice que vino un enemigo y sembró cizaña. El texto griego dice que sembró encima de la planta buena, sembró cizaña. Las dos se parecen. La diferencia es cuando crecen. ¿Qué dijo el dueño? Vio que estaba saliendo cizaña en medio del trigo. ¿Quiere que la cortemos? ¿Qué dijo el hombre? No, porque si ustedes ahora cortan la cizaña, se van a llevar al trigo, porque ambos se parecen. Vamos a dejar que crezca ambas semillas y al final, en la siega, en la cosecha, entonces ustedes cortan primero, dice aquí,
arranquen la cizaña. ¿Por qué al final? ¿Por qué cuando crecieran los dos? Si los dos se parecían. La diferencia es que el trigo tiene mucho fruto. Y al crecer, ¿qué hace el trigo? Hace así. Al cargarse de trigo, ¿qué hace el árbol? Se tuerce. Y la cizaña, no. La cizaña se mantiene enhiesta, es decir, parada. ¿Por qué Jesús dijo, corten primero la cizaña? Porque la cizaña no tenía fruto y por tanto no se podía doblar. Ese es el problema. El trigo es humilde, se inclina a la tierra. La cizaña no. La cizaña es símbolo de orgullo. Se mantiene con el pecho parado y no se inclina, no se arrodilla, no se humilla. Por eso es que en el tiempo de la cosecha es que el trigo se mantiene de bajo perfil, lleno de frutos, pero como está lleno, todo su peso se va hacia abajo en señal de respeto y admiración y genuflexión al Creador. La cizaña, como no tiene trigo, no tiene fruto, se mantiene parada y ahí tú la cortas y no daña el trigo. Eso fue lo que Dios permitió en el cielo. Si Dios hubiese destruido a Satanás cuando se rebeló en el cielo, hubiese dejado un problema porque no habría satisfecho la inquietud de los ángeles que no conocían el mal. Y como no conocían el mal, ellos pensarían en consecuencia que Dios había cometido injusticia. Dice en el libro Conflictos de los Siglos, página 484, que el pecado es un misterio. Nadie puede explicar el origen del pecado. ¿Por qué? Porque si todo el mundo es bueno, ¿por qué aparece alguien malo? Un misterio. Dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Porque Dios no creó el pecado. El pecado es el agente misterioso que el mismo Satanás introduce en él mismo y contagia a sus congéneres. Amigo, eso explica por qué había que dejar que Satanás madurara. Y pasaron 4000 años Dios esperando a que madurara. Y todavía los ángeles fieles que estaban en el cielo tenían la oportunidad de pasarse a Satanás. Pero esperaron y esperaron. ¿Saben ustedes cuándo fue que ellos se dieron cuenta que Satanás estaba totalmente equivocado? Cuando fue capaz de crucificar al Creador en el Calvario. Y dice en el deseado de todas las gentes que la obediencia y la disciplina de los ángeles fueron contenidas porque vieron al maestro muriendo en el Calvario, pisando el lagar solo, y el Padre había dado instrucciones de que ningún ángel saliera a defender a Cristo, sino que lo dejara sufrir solo. Y como ellos aman al Padre, se sometieron a eso. Y cuando Cristo dijo consumado es, dice que ahí se selló para siempre la destrucción de Satanás
de sus ángeles caídos y de todos aquellos que persistan en seguirle. Se nos fue el tiempo. Continuamos mañana, si Dios lo permite. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero, quien te invita a suscribirte a este canal.